Ella es María Casemprún. ¿Qué tal? ¿Cómo Gracias, está? mi amor. Qué bonita Bienvenida. bienvenida, qué bonita presentación. Yo jugaba a ser cantante, justamente. Yo desde que tengo uso de razón, esto era lo que yo quería hacer. La música estuvo en mi vida desde muy chiquita, desde los 7 años. Cuando llegaste a este país, ¿qué extrañaste? La gente que además me hizo quien soy, porque al final ese público me acompañó desde la primera obra y desde la primera telenovela que hice, y hoy por hoy me siguen en Instagram y en redes y me siguen escribiendo. Mariaca, ¿y cómo se vive ese momento de saber que hasta ahora no hay planes de volver a Venezuela? De volver a ese lugar Es que yo no he pensado en eso, yo no pienso que yo no puedo volver. Yo pienso que esto es una transición y esto es un momento de mi vida. Prefiero verlo así y no preocuparme porque en el Porque no futuro puedes. cercano no lo sienta. Porque, oye, si no me quedo sin raíz y andar con las raíces al aire puede ser raro, puede ser doloroso. Los colores, sonidos y sabores de mi tierra son presentados por Miyako Doral, cocina japonesa con un toque peruano. La Francia Joyería, Ali Aesthetic, Free Your Beauty, One Payment. Hotel Índigo, Miami Brickell. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un episodio más de Colores, Sonidos y Sabores de mi Tierra. Si ya están acá, hagan lo que les dicen siempre. Compartan, comenten, suscríbanse, denle like y sobre todo, lo más importante, activen la campanita para que cada vez que subamos un contenido nuevo, ustedes sean los primeros en disfrutarlo. Mi invitada del día de hoy es una mujer que ha tenido esa capacidad de desdoblarse, de apartarse de ella y darle pie a otras personas, a otras vidas, porque en la oportunidad que la vi interpretar temas de la Lupe, se sentía ese sufrimiento, ese desgarro que había en cada uno de los temas de ella. Cuando la vi hacer Piaf, señores, hubo un momento donde yo dije, esta es Piaf, aun cuando yo no viví en esa época, yo sentía que esa persona que estaba ahí era Piaf. Ella nos ha hecho hacer un viaje por esos sonidos tan sabrosos de Venezuela, en un trabajo tan bonito y tan importante como lo es Papa 4. Actualmente acaba de hacer una participación súper especial en una serie que a todo el mundo le paralizó el corazón. Ella es María Casemprún. ¿Qué tal? ¿Cómo Gracias, está? mi amor. Bienvenida. Qué bonita bienvenida, qué bonita presentación. No, y lo que me faltó, porque yo iba a decir, bueno, ella también es cantactriz, ¿cómo se presenta ella? Porque la gente le pregunta, Sí. ¿eres cantante, actriz o qué es lo que eres? Me dicen, ¿qué eres más, cantante o actriz? Y yo digo, las dos. O sea, yo soy cantactriz. Siempre tengo el mismo compromiso Exacto. con los dos oficios. Pero ¿cuál disfrutas más de los dos? No, los dos oficios. Los disfrutas al máximo. Claro, sí, sí, sí. Por eso no le he dado prioridad a ninguno sobre el otro, sino que siempre van unidos. Sabes que eso que dije al principio es muy cierto. Cuando te vi hacer Piaf aquí, que la pude ver fue aquí en el Colony, era una cosa que a veces me quedaba sin respiración. Wow. Porque la vida de Piaf era una vida tan convulsa, tan apasionada, y hay un momento donde dejas de ser mariaca para convertirte en Piaf. Amén, Y sí. te pierdes, se desaparece Mariaca para darle pie al personaje. Y creo que eso es lo más grande que puede tener un actor, Sí. cuando lo dejan de ver a él. Bueno, y ven de al hecho, otro. ese es el cumplido más grande que me pueden hacer. Cuando me hablan de eso, yo digo, bueno, se logró el objetivo, que es dejar pasar al personaje. ¿Cómo se logra eso? Bueno, en este caso fue con muchísimo trabajo, muchísima preparación, mucho ejercicio de visualización, de escucharla hasta el cansancio, hasta cerrar los ojos y ya que viniera el tono de su voz y sus colores de una vez. Y van, digamos, le vas abriendo la puerta a esa energía, porque para mí es una energía que, si bien ella no está entre nosotros ahorita, existe, está por allí. Entonces es invocarla hasta que llegue el punto en donde ya tú sientes que te habita un poquito. ¿No? Y ver que por lo menos tú, que eres una mujer tan bella y tan esbelta, ella siempre anda derechita y tal, todo, y llegar al punto de encorvarte a la forma en la que era Piaf. Sí. En serio, es que no es por, como dirían los venezolanos, esto no es por jaladera, pero es que fue en serio, y yo no sé con quién lo conversé, creo que fue con Elba Escobar, un día de una conversación aislada, yo le digo, ¿sabes con quién logré ver eso? Con Mariaca, haciendo Piaf. Y cuando te vi en Papa 4, ahí fue la emoción. Sí. La emoción de recorrer nuestro país Es a otra través de cosa, las historias. sí. En Papá 4, fíjate el reto. Es primera vez que me toca hacer de mí misma. En el escenario. Aparte de la popular chile, Aparte de, creo que se te yo me salió digo personal. a mí misma. Yo ahí sí me dije mí misma. Esto se parece demasiado a mí. Exacto. Bueno, es primera vez que hablo a título personal. Y aunque no lo creas, me ponía bastante nerviosa.
porque el personaje suele ser como un escudo y una coraza que me protege De ti misma. de mí De misma. mostrarte a ti misma. Ajá. Pero cuando yo digo, yo soy Mariaca y esta es la historia de mi vida, eso me deja en la desnudez total. Exacto. Y este programa va a ser como que muy oportuno, porque la gente que puede ir a disfrutar Papa 4, vayan y véanlo, porque es una Sí, pieza no se lo pierdan. espectacular. Sí. Esa primera temporada fue un éxito total. Bueno, nosotros no contábamos con ese éxito, o sea, contábamos con que estábamos haciendo un trabajo muy experimental, muy documental, porque trataba sobre la vida de nosotros, y al final decíamos, ¿qué tan importante puede ser este cuento para los demás o para la audiencia? Y resulta que fue lo más pertinente del mundo, porque todo el mundo se sintió identificado. Al final nosotros no éramos nosotros, éramos sencillamente un espejo de todo lo que ha vivido el inmigrante aquí en Miami o en cualquier ciudad del mundo, y cómo a través de la música logras la conexión, a través de los recuerdos. Exacto, y es que cada una de sus historias se parece, es lo que tú dices, es el reflejo de lo que le pasó a uno, le pasó al otro, y entonces hacer ese paseo tan bonito por tu vida, por la de Eduardo, por la de Maffer y de los otros integrantes de Papa 4 es tan sabroso, porque el venezolano se siente identificado con ustedes. Sí. Y cuando yo fui, habían americanos. Sí, también. Porque la obra está subtitulada completamente. Exacto, sí. y que verlos a ellos y la reacción de ellos fue lo que más me sorprendió, porque justo delante de mí estaban los americanos y la emoción que ellos tenían era tan sabrosa porque yo decía, ay, este es de Venezuela y ellos están emocionados. Uno mismo se llena de orgullo. Sí. Terminó siendo no solamente para venezolanos, sino para todo aquel que se sienta o sea inmigrante, e incluso el americano que ya es de aquí, que vive aquí, tenga ese sabor de lo que ha sentido la gente cuando deja su país atrás. Exacto. Yo creo que fue más universal de lo que nosotros mismos pensábamos. Se llama Papa 4 por el 4 venezolano y todo el recorrido que se hace Exacto. a través de la música. Pero creo que los colombianos, los argentinos, los cubanos que estaban allí, todo el mundo lloraba igual, todo el mundo se conmovía igual y todo el mundo entendía de qué iba el asunto. Así es, Mariaca, pero yo me adelanté muchísimo en esta entrevista porque yo quiero hacer un viaje, aun cuando ya tú estuviste aquí en este programa con los sonidos de mi tierra. ¿Verdad? Y estaba Fue- empezando el programa, ¿no? Estaba arrancando, o sea, hace poquito se cumplieron 2 años de ese episodio, Imagínate, que fue uno de los primeros y fue muy sabroso conocer tu historia en el área musical. Pero ahora yo quiero hacer un recorrido por esos 3 elementos en tu vida y quiero comenzar a preguntar cómo fue esa Mariaca de niña. ¿A qué jugaba Mariaca cuando estaba chiquita, antes de entrar al Friedman, antes de todo esto? Tu infancia, ¿cómo fue tu infancia? Yo jugaba a ser cantante, justamente. O sea, yo desde que tengo uso de razón, esto era lo que yo quería hacer. Pregúntame cómo pasó, no sé. Pero yo siempre me imaginaba en un escenario, siempre veía los shows de televisión, que en la buena época de la televisión venezolana, donde había muchos musicales y muchos... Sí, que el opening de los programas era un musical. Ajá, exactamente. Y las premiaciones, los premios del Meridiano de Oro, el Ronda, los Miss Venezuela. Ajá. Yo siempre soñé en estar montada en ese escenario con esa gente. Y como cantante, pues bueno, yo también lo cuento un poquito en Papa 4, que yo usaba esos cassettes regrabables en el reproductor y me grababa para probar mi voz. Y yo empezaba a imitar cantantes o a aprenderme canciones. Y era fanática de la música de Disney. Y grababa cualquier cantidad de cosas allí. Y yo eso lo guardaba, lo escondía. Hasta que una vez mi mamá lo encontró y que, esta eres tú. Yo no puedo creerlo. Descubrieron tu talento. Sí, yo encerrada en el cuarto que nadie me escuchara porque siempre he sido un poquito penosa, ¿no? Un poquito introvertida. Aunque no parezca. Cuando te Sí. subes a un escenario no parece eso. Claro, el oficio me ha obligado un poco a romper esa barrera, pero sí soy un poquito introvertida. Me da un poquito de miedo el público. ¿Y qué tal la etapa escolar? ¿Eras buena estudiante o eras de las que decía, bueno, yo con nada más sacar un 10 me siento feliz? Porque hace poco tuve un entrevistado que me decía, si yo sacaba 17, era el acabose. Yo le dije, 17 para mí era una excelente nota. No, yo siempre fui buena estudiante. De hecho, en mi casa somos 4 hermanas. Y siempre fuimos buenas estudiantes. Yo era un poco rebelde, pero no me daba por los estudios, me daba por otra cosa. Y como estudié en el Friedman, que es un colegio de música, pues bueno, la música estuvo en mi vida desde muy chiquita, desde los 7 años. Ya estaba estudiando violín, estaba estudiando solfeo, sin saber ni siquiera que eso era lo que iba a hacer. Pero bueno, ya cuando tengo más conciencia en bachillerato, me preguntan, mira, aquí va a haber cambio de secciones, aquí van a quedar los deportistas, aquí los músicos, aquí ¿con quién te quedas tú? Y yo dije, no, con la música. Y entendí, oye, sí, la verdad es que la música me gusta, me ¿Te quiero dedicar a sentiste esto. identificada allí con Ajá. ese grupo? Y a partir de ahí, pues bueno, fue casi una decisión de vida.
porque en el colegio hice mucho teatro, también toqué instrumentos, toqué en la orquesta, canté en el coro, y ahí fue cuando fue mi primera participación como solista en un escenario. Y dije, bueno, esto es lo que quiero hacer. Qué sabroso. María, que si empezamos a hacer el recorrido por los tres elementos, la gastronomía, que lo decimos con los sabores. Si yo te digo ahorita, te voy a servir un plato de comida acá que te haga volar a la infancia, ¿qué sabores te llevan a ti a la infancia? Que se servían en esa casa con esas 4 hermanas, en familia o quizás del colegio. Bueno, siempre las arepas, siempre, en todas sus formas. ¿Y con qué rellenos? Bueno, los fines de semana mi mamá, para no hacerlas todos los días de la misma forma, Para variar. los fines de semana las hacía fritas, entonces qué era como el rico. regalo de la semana. De rellenos con todo, con queso, con reina pepeada que la hacía ella misma en la casa, con caraotas, con jamón y queso. Yo recuerdo que de todo tipo de arepas, pero también la arepita dulce. La arepita dulce se hacía mucho en la casa y me trae muy buenos recuerdos con queso Ajá. rallado. Uf, qué rico. Sí, sí, o sea, de la infancia, esos son los platos que yo recuerdo. Son los sabores que te llevan. Si lo pruebas ahorita, una arepita dulce con queso, Eso sí me es lleva de hacer una un vez. viaje. Sí, porque además tengo mucho tiempo que no la como, que no la frecuento. Y es demasiado sabroso. Dígame que le ponen, creo que es clavitos Ajá. y al agua y cilantro en grano. Ah, Que cilantro, sí, eso sí no sabía. el cilantro en grano resulta que le da un toque dulzón también. A mí Mira. me gusta el cilantro verde, el cilantro en rama no me gusta. A mí me encanta. Pero ese, yo me acuerdo que incluso mi abuela hacía hasta té para dormir. Hervía el cilantro en grano con un poquito de azúcar y eso te hace dormir plácidamente. Mira, buen dato, gracias por ese dato. No es agüita de lechuga, es agüita de cilantro. María, ¿qué hay de los paisajes? Yo me voy a saltar los sonidos porque los sonidos nos vamos a extender más. Pero ¿qué hay de los colores? Yo siempre digo que los colores son como esas postales que se nos quedan tatuadas en la memoria. ¿Qué paisaje tienes tatuado en tu memoria de esa Caracas donde creciste? Bueno, te voy a decir algo que suena muy cliché, pero es el Ávila. El caraqueño que no recuerda el Ávila con un profundo amor ni con una profunda nostalgia, creo que fue que no nació allí. Porque... ¿O no la vivió? Sí, porque eso es imponente. No hay forma de ignorarlo o de olvidarlo. Tal cual. Además, el propio Ávila siento que tiene una energía muy especial. El Ávila no solamente para contemplarlo, para verlo, esta montaña que decora nuestra ciudad, como diría Ilan Chester, sino que tú podías subirla, podías dormir arriba en Galipán, podías ver la ciudad completa y el mar del otro lado. O sea, allá había que recorrerla, disfrutarla, sentirla, palparla, olerla. O sea, tenía todas las formas posibles. Y creo que en cada temporada del año da una sensación distinta cuando cambia de Completamente. colores y todo, ¿no? De hecho, a veces es verdosa, como cualquier montaña, pero muchas veces tenía este tono violeta, que lo tomabas en la foto y decías, pero ¿por qué sale como azulado? Y es realmente por la época del año que se veía así. Tal cual. Y cierto, lo que tú dices es cierto, porque todos los entrevistados que he tenido de Caracas siempre lo asocian y se quedan con el Ávila, con el cielo recortado por el Ávila, que todos tienen un recuerdo Sí. de esos colores y de incluso los olores que emanaba el Ávila en ciertas temporadas del año. Sí. ¿Qué se escuchaba en la casa de Mariaca cuando era niña y ella no tenía la posibilidad de escoger la música? ¿Qué sonido recuerdas que ponía tu papá, tu mamá, tus hermanas en esa casa de Caracas? Mira, ahí había de todo. Había Había de muchos todo. gustos. Pero si puedo recordar algo especial, era un disco que mi papá ponía vuelta y vuelta, un LP, de Serenata Guayanesa. Él era muy fan de Serenata Guayanesa. Ajá. De Soledad Bravo también. Íbamos mucho a los conciertos, cuando se presentaban en el aula magna. De música tradicional venezolana. Sí. Éramos asiduos, público asiduo del cuarteto, del quinteto Contrapunto. Bueno, ya Contrapunto yo estaba muy chiquita cuando se separaron. Pero, qué sé yo, el Orfeón Universitario, esto que te digo, Soledad Bravo, Serenata Guayanesa, María Teresa Chacín, Simón Díaz. Cada vez que había un concierto de estos, nosotros éramos los primeros que estábamos ahí. Y como te digo, yo estaba pequeña y no era yo la que escogía, pero esa música fue permeando en mí hasta que Exacto. me conformó, pues. Y cuando llega la etapa en la que tú eres la dueña y ama de su reproductor, de su Walkman o de su Discman, ¿qué escogías escuchar? ¿Qué música entró a tu vida? Porque sí sé que eres una mujer que le encanta todo tipo de música. Sí. O sea, pero ¿recuerdas cuando tú dijiste, este es el primer CD o este es el primer cassette que me voy a comprar yo? ¿Qué escogías escuchar? Bueno, yo, como te digo, y ya te lo comenté,
La música de Disney, de todas las películas de Disney, yo era ultra fan y me las aprendía de memoria para adelante y para atrás, en español, en inglés, y los musicales. De hecho, La novicia rebelde tiene una marca en mi vida importante porque yo me sabía todas las canciones y yo veía esa película vuelta y vuelta. Y porque también hiciste La novicia rebelde. Exacto, pero la hice en el Friedman primero. Y yo era este personaje, María von Trapp, Ajá. en el Friedman. Y era un elenco del colegio, con una orquesta del colegio, todos éramos jóvenes. Exacto. Y eran cuando- novatos todos. Sí, exacto, muy amateur el montaje, pero muy lindo. Además se llenó esa sala que teníamos allá espectacular. Y cuando cerró la función, terminó el show, yo dije, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida. No sé cómo lo voy a hacer, porque en ese momento en Caracas no se hacían muchos musicales, ni había mucha pretensión. Y no sé cómo voy a hacerlo, pero esto es lo que yo quiero hacer. Y bueno, de alguna forma se abrió el camino y se empezaron a hacer muchos musicales en Caracas en ese momento. Y eso me mantuvo allí porque mi objetivo de pronto era irme a Nueva York para dedicarme a Broadway. Pero Exacto. como se abrieron los caminos, vino la gente de Palo de Agua, montó Violinista sobre el Tejado, Jesucristo Superestrella, una ráfaga de un montón de musicales en los que participé. Yo dije, bueno, mi lugar está aquí y pude desarrollar una carrera amplia en ese aspecto. Pero desde chiquita yo estoy Exacto. escuchando musicales. ¿Y recuerdas cuál fue ese primer espectáculo? No el del Friedman, porque ese era del colegio y quizás era el final de año, o final de curso, todo esto, en el que te dicen, te estoy contratando para que tú hagas un personaje en este musical o en esta obra de teatro. Sí, fue una obra de teatro infantil que se llamaba Érase una vez un baúl encantado. Y fíjate que era con canciones de Disney. Justamente. La vida te llevó otra vez. Sí, yo creo que me gustaba tanto que yo lo atraías. invoqué. Así como La novicia rebelde 15 años después Ajá. en el Teresa Carreño. Wow. Yo tenía mis obsesiones y yo creo que esas obsesiones fueron llegando a su destino. Pero esas obsesiones fueron realizables o se hicieron realidad gracias a la constancia, a mantenerte en lo que te apasionó, que tú dijiste cuando te pusieron a elegir los deportistas, los otros, los músicos, ¿por dónde te vas? Por la música. Sí. Creo que ahí supiste que ese era el destino que tenías que seguir y ya. Bueno, como venía del Friedman, que es un colegio de educación musical académica, era todo muy riguroso. En mi cabeza ya estaba que para lograr lo que fuera había que esforzarse mucho, había que estudiar mucho y había que prepararse mucho. Y como cantante, mis primeros, o sea, mi inicio musical fue cantando música clásica, misas de Mozart, el Mesías de Händel todos los diciembres, operetas, canciones de la escuela Santa Capilla venezolana, que era la escuela, lo que ocurre con la fusión de la música clásica y la música académica con la canción venezolana. Y bueno, esta fue mi formación. Entonces yo estaba acostumbrada a que todo tenía que ser muy, muy estudiado, muy trabajado, y me enfoqué en eso muchos años. Soñando, eso sí, soñando, no sé, mi bañera cantando en un musical o en un escenario y todo lo demás, pero estudiando sin parar. Entonces mi formación fue enfocada en que yo pudiera ser un artista lo suficientemente integral para que yo me escogieran en cualquier musical y yo pudiera bailar, cantar y actuar. Y lo has logrado, porque lo estás Pues haciendo. sí. ¿Cuál es ese escenario de esos que tú dices que, yo en la bañera me imaginaba cantando, me encerraba en mi casa a grabar en el reproductor las canciones de Disney, mi mamá las descubrió? ¿Cuál ha sido el escenario que tú dices, este escenario lo quiero y lo voy a conquistar? ¿Tienes alguno que todavía, cuando sales a correr o cuando estás en tu casa sola, te lo imaginas que ese va a ser el escenario? Ya ahora me imagino escenarios más abstractos, o sea, me imagino ya más el montaje o lo que me gustaría estar haciendo. Pero en ese momento, cuando yo te digo que soñaba en el Teresa Carreño, en el Aula Magna, incluso en el Teatro Chacao cuando se estrenó, que lo pisé la primera vez, dije, oye, aquí me encantaría hacer un concierto, una obra. Y todas esas cosas poco a poco se fueron cumpliendo, afortunadamente. Ahora, si me hablas de un espacio específico, bueno, imagínate, hay miles en el mundo. Soy amante además de los teatros. Exacto. Yo llego a un teatro y eso para mí es como un templo. Me gusta recorrerlo por completo, ver toda la tramoya, todo el backstage, los asientos. Cuando no hay nadie en el teatro, ocurre una magia que es como esa energía que quedó de todo lo que ha pasado por ahí. ¿Y te sientas en los puestos, en las butacas de los teatros para saber cómo se va a ver Sí. si te toca estar en esta punta o en aquel lado? ¿Lo haces? Sí, Uy, eso es completamente. superinteresante. Y para ver cómo funciona la acústica arriba, abajo, y saber qué tanta proyección tienes que tener. Sí, Porque uno como actor, bueno,
digo actriz de las tres plataformas, televisión, cine y teatro, son energías muy diferentes. Entonces, tú tienes que ir midiendo qué tan grande tiene que ser tu demanda hacia el público. Exacto. Depende del lugar donde estás. Totalmente, o sea, y es una cosa súper extraña porque en la televisión tú no tienes la reacción inmediata. En el cine tampoco porque tú grabas y eso tarda en postproducción, pero en el teatro tienes la respuesta así. Inmediata, sí. O sea, puede ser una lágrima, una risa, el aplauso o el disgusto incluso Sí. del público. ¿Te ha tocado lidiar con partes que tú dices, esto no le gustó al público? O esto no causó la impresión que yo quería que causara en el público. Sí, pero es desconcertante porque uno siente que uno ya sabe leer al público y no necesariamente es así. Por ejemplo, cuando me tocó girar con Piaf, que estuve por varios países, claro, venía de un público venezolano que tú conoces muy bien y le conoces el timing, pero al salir de allí, por ejemplo, la primera función que yo hice en Madrid, yo no sentía ni un alfiler en la sala durante toda la obra. Sí aplaudían un poquito entre canción y canción, pero muy, tú sabes. Muy pausado. Y yo dije, bueno, a esta gente sencillamente no le gustó. Cuando terminó la obra, era un standing ovation y la gente gritando, ¡bravo, bravo! Entonces yo no lo entendía y un español me dijo, bueno, es que el público español es muy respetuoso, tiene otro approach hacia el teatro y es silencio total. Aquí hay como un acto solemne. Aquí no se puede andar Exacto. distrayendo, tosiendo y esperan hasta el último momento para reaccionar y aplaudir. No, pero para ustedes los artistas eso debe ser una cosa... Sí, es desconcertante. Menos mal que yo tuve una temporada de 40 funciones y ya fui sabía. entendiéndolo. Pero uno cree que los lee, pero no tanto. Excepto porque los estás viendo en primera fila durmiéndose o aburridos Exacto, o viendo el teléfono. Exacto. Eso, Que eso es una falta de respeto grande. eso es una falta de respeto, pero tampoco lo puedes controlar. Entonces, ¿qué haces tú? Bueno, no sé, tu poder de concentración lo elimina Exacto. o si tienes que llamarle la atención de alguna forma, lo haces. Exacto. ¿Te ha tocado como que entretener a los diferentes tipos de público? ¿Y qué digo con diferentes tipos de público? Chamos con las obras infantiles, también a los jóvenes y a personas de cualquier edad que van a ver quizás Piaf o Papa Cuatro o cuando vieron La novicia rebelde y todo eso. ¿Cuál ha sido el público más difícil? Que tú dices, qué difícil esta edad para poder complacerlos, para poder sacarle lo que al artista le gusta, que son los aplausos y que vean que tu trabajo tuvo resultado. Oye, está difícil la pregunta, pero no lo tengo muy claro, pero yo pienso que pudiera ser el público adolescente. Creo que mi público natural, y muy curiosamente, es un público bastante mayor, porque me he dedicado a hacer proyectos que tienen que ver con La Lupe, un personaje que lo conocen los mayores, Piaf. Bueno, yo no soy tan mayor, pero a mí me apasiona tanto la música que cuando yo te descubrí haciendo La Lupe, yo decía, wow, y tener esa potencia de voz, mariaca, o sea, Sí. O sea, ¿qué te pedí? Que es una canción que te exige tanto y yo digo, ¿de dónde sale la voz para Yo con La causar tanto Lupe impacto? descubrí una parte de mi voz que yo no conocía. Por eso es que te digo que a mí me gusta tanto interpretar a estas mujeres o a estos personajes. Porque acercarme a ellas a nivel musical, inevitablemente me convierto en una mejor cantante. Yo tratando de emular a La Lupe y llegar al registro de ella, decía, pero ¿por dónde le entro? ¿Por dónde? Y me grababa y escuchaba, no, pero por ahí no es más metálico, es más por acá. Hasta que descubrí como una puerta en esa casa donde yo vivo, que estaba cerrada con llave, y cuando la abro hay otro espacio más y otro color de voz que yo misma no conocía. Y gracias a esa puerta que se abrió con La Lupe, explorando, fue que dije, yo creo que con Piaf pudiera hacer lo mismo. Y pasó lo mismo, empecé como a tantearla, claro, el idioma ya era otro obstáculo más. Exacto. Pero cuando empiezo a emularla y veo que puedo acercarme un poquito a ella, yo dije, sí puedo. Y ahí empecé mi proceso de estudio. ¿Y hay algún personaje que quisieras también hacer de estos históricos? Porque Muchos. tú me dices y yo te veo, ya te veo en dos. Pero yo digo, pero esta no canta. ¿Cómo lo haría? Por lo menos, a verte haciendo algo de Frida debe ser brutal, pero Sí. será una obra de teatro. Ese es un gran personaje y siempre le he tenido los opuestos, pero como que no he llegado a concretar. Son muchas las cantantes que me gustaría pero interpretar. Que hagas Chabela Vargas estaría... Bueno, increíble, increíble. Yo iría, de primerito yo iría a verte haciendo Chabela. Yo creo que mi voz no se puede acercar tanto ya por una razón física, ¿no? No, exacto, y su tono, su timbre es totalmente... Pero bueno, su tono. pudiera tratar de emularla, que es lo que yo siempre digo. Yo no imito a ninguna cantante. Esas cantantes son únicas y por algo fueron lo que fueron. Exacto, O sea, yo tal no cual. pretendo ser igual a ellas porque es imposible. Pero por lo menos puedo hacerle sentir a la audiencia
el pequeño sabor que dejaba la voz. Ujú. Y en el caso de Piaf, por ejemplo, era una mujer que usaba la voz completa por el tipo de sonido que había en la época también. Ujú. Era un micrófono aquí y ella tenía que proyectar toda su voz para que eso... Cubriera todo el Ajá. escenario. Todo el... Hoy por hoy tú encuentras cantantes que tienen voces muy chiquiticas, hermosas y muy exitosas, pero a punta de tecnología, de micrófonos. Entonces son diferentes formas de proyectar. No con esto te quiero decir mejor o peor cantante, Exacto. porque No, todo no, tiene su exacto. valor. Y cada quien creo que tiene que aprovechar las oportunidades y las herramientas que se le presenten. Sí, para pero lograr hacerlo. cantar como Piaf implicó en mí que yo usara otro tipo de proyección, Ujú. como más hacia la ópera, más hacia esa vieja escuela que es como la voz en su redondez completa para que le llegue a la última butaca. Otro tipo de género de canciones no la tengo que cantar así, tengo mi micrófono y tengo mi Exacto. protección. Y listo. Marica, a ti te tocó vivir una etapa o una época que fue muy bonita, porque cuando estabas haciendo La Lupe o cuando hiciste Piaf en Venezuela también, si no me equivoco, tú hiciste el Club de los Porfiados. También, sí. Porque yo me gané un concurso del Club de los Porfiados. Yo estaba en Barquisimeto e hicieron por Instagram un concurso y alguien tenía que postear una foto de un artista viejo con un tema y yo escogí una de Chabela Vargas y me gané mi concurso Ah, y me fui a mira, Caracas a mira. verlos. Ok. Era con César Miguel Rondón, Exactamente. el Padilla Rolando Padilla, y, estaba Leonardo y también. Leonardo Padrón. también estaba, que tengo mis fotos con Aquiles él. Báez, que en paz Ujú, descanse, sí. estaba Adolfo Herrera, estaba, en los músicos estaba Leobaldo Aldana, ¿y quién me falta? A Carlitos Rodríguez. En el Exacto, contrabajo. y eso fue espectacular. Y ustedes están viviendo una etapa muy bonita de lo que se vivía en el país, aun cuando habían tantas dificultades. Sí. Creo que en todos los medios ya no se producía las telenovelas, en donde también participaste en varias telenovelas, y a ustedes les tocó salir de Venezuela. Ustedes vinieron por unas vacaciones y no pudieron regresar. ¿Cómo se vive una despedida que no logra ser despedida de tu país, del lugar, de tu lugar de origen, de tu lugar donde están tus raíces, donde está todo eso que te hizo la mujer que eres hoy en día? Es una sensación muy rara, sigue siendo muy rara, porque yo ya llevo casi 6 años fuera del país y me sigo sintiendo como una nómada. Yo no siento que yo llegué a un lugar ya a establecerme y a hacer una nueva vida, sino que estoy por allí como temporalmente. Esa es la sensación, a pesar de saber que no, por ahora no tengo planes de regresar ni puedo, pues. Exacto. Entonces, es una sensación rara, sin embargo, sí te puedo decir que ya desde adentro, desde Venezuela y desde un poquito, como unos 3 años antes de salir, yo viví esto que llaman el incilio, que era como el exilio estando dentro del país. Porque ya me estaba costando reconocer mi propio país, reconocer la propia dinámica de la calle, reconocer lo que estaba pasando afuera, porque estábamos cambiando radicalmente y para siempre. Y creo que incluso reconocer al venezolano. Exactamente. Porque hubo una época donde el venezolano, y yo no he regresado, desde el 2019 no he ido, espero ir pronto si Dios lo quiere, pero hubo una época donde el venezolano ya no se reconocía como ese venezolano alegre, Sí. ese venezolano que no le importaba lo que pasaba, le echaba pierna y lo hacía. Sí, de hecho hubo eso que tú dices, que sentí yo, un cambio de idiosincrasia, que cuesta mucho asumirlo y asimilarlo porque, bueno, estás en el mismo lugar, estás con el mismo entorno, con la Con misma tu misma gente, pero gente. todo ha cambiado y no sabes. No te hallas allí, no te Exacto. encuentras. No te encuentras bajo esa dinámica Sí. tan distinta que te cambian día a día, porque era así, cambiaban la dinámica día a día. Un día no había luz, otro día no había agua, otro día no Bueno, había pero tal es que cosa. eso fue lo que me todo. hizo vivir el incilio del que te hablo, que era como, ya el techo cada vez quedaba más abajo. Ya se hacía muy poco cine, ya televisión no se habían hecho más telenovelas. Sí estaba haciendo algo de teatro y haciendo los espectáculos. De hecho, Piaf fue lo último que yo monté allá. Con mucho esfuerzo, con un teatro que no tenía ni siquiera el tape para los micrófonos. No había papel toalé en los baños, había que llevarlo. No había toallitas desmaquillantes, no. O sea, todo costaba demasiado. Y cada vez que yo tenía una reunión, entonces yo tenía que decir, perdón, puede ser media hora después porque a esa hora me ponen el agua y me tengo que bañar. Es el único Exacto. momento en el día que lo tengo. Qué duro. Yo vivía eso y yo decía, esto no me va a permitir avanzar como yo quisiera y cumplir los sueños que quiero cumplir. Entonces, en ese aspecto, creo que el país me quedó pequeño, se fue estrechando, y yo desde adentro ya empecé a vivir como una tristeza profunda, y empecé a despedirme de las cosas estando allí, del Ávila contemplándole y diciéndole, te voy a extrañar horriblemente,
pero en algún momento me voy a ir. Solo que bueno, fue abruptamente, no fue como pensé. No fue como lo habías planeado, como No, que no fue. va a haber una fecha en la que me voy a ir, me voy a despedir de mis amados, de mis quereres, de mi gente, de mi Ávila. Sí. O sea, porque te gusta hacer ejercicio. Me imagino que eras de las que disfrutaba subir el Ávila. Por supuesto. Hasta el banquito o hasta donde diese la... De hecho, cuando yo me voy, yo tenía que regresar a terminar de grabar el disco de La Lupe, que había empezado a grabarse en los estudios del Este. Bueno, no, sí. En Velvet fue que se grabaron. Y mi ilusión era grabar en Velvet, en esos estudios tan emblemáticos, en Quinta Crespo, donde grabó todo el mundo. Y no lo pude hacer. Entonces, bueno, se movió toda la operación para acá a Miami y terminé de grabar y terminé de rearreglar algunas cosas acá y completarlo. Disco que después ganó la nominación del Latin Grammy. Exacto. O sea, que fue como una reafirmación de, bueno que insististe porque llegó a algún lugar. Pero fíjate, me quedé sin la oportunidad de grabar ese proyecto En tu completo país. en Venezuela. Sí. Y es que fíjate que yo siempre digo algo, cuando hay gente que dice, quiero huir de este país por tal situación, pero cuando tú te das cuenta, si el que ha creado o el que ha generado esa situación eres tú, y huyes, esa situación se repite donde te vayas. Exacto. Contigo fue lo contrario. Eras exitosa, estabas siendo exitosa en Venezuela y sales a otro país que es totalmente distinto. Porque tú llegas aquí a Estados Unidos y la gente dice, "Ay, están en Miami, eso es como estar en Venezuela". No, no es como estar en No, Venezuela. no, el sistema es completamente diferente. O sea, aquí tú eres un número. Cuando a ti te asignan el Social Security, tú eres ese número para ellos y por ahí empiezas a declarar tus taxes, empiezas a hacer todo, pero no eres la persona reconocida que eres. No. Leonardo, cuando llegó aquí a Estados Unidos, sí, la gente lo conocía, pero no era el escritor reconocido que uno lo veía en la calle y dice, "¡Ah! Leonardo Padrón", y se puede paralizar para la gente ver a Leonardo o ver a una Mariaca cuando hizo de la Popular Shirley, cuando hacía el Club de los Porfiados, La Lupe, Piaf y todos estos musicales que hiciste. Aquí llegas y eres un número, eres distinto. ¿Qué se extraña? ¿O qué extrañas tú cuando llegaste a este país? ¿Qué extrañaste? Yo siempre digo que yo extraño mucho el público venezolano. El público venezolano de Venezuela. Porque, El que está en Venezuela. El que está en Venezuela, sí, porque era una gente que, por la circunstancia, agradecía tanto el hecho artístico y agradecía tanto ir a un escenario, ir a un teatro en donde por 2 horas, hora y media, se pausaban los problemas, se acababan los problemas, se acababa la discusión política, se acababa la Los polarización, colores, se la acababan los pelea, y por un momento todos éramos lo mismo. Y eso conmovía mucho. Para uno era una gasolina importantísima porque valoraban tanto lo que uno hacía que uno se sentía Dios. O no Dios, porque no era una cuestión de ego, sentías que tu oficio tenía todo el sentido del mundo. Estaba ayudando a sobrellevar la carga. Entonces, si hay algo que yo extraño es eso, es la gente que además me hizo quien soy, porque al final ese público me acompañó desde la primera obra y desde la primera telenovela que hice, y hoy por hoy me siguen en Instagram y en redes y me siguen escribiendo. Y te pueden ver, o sea, haciendo Mariaca para de cantar, o te pueden haber visto en Pálpito, que quiero que me hables de eso. Pálpito, De sí. un éxito que fue la primera temporada, deciden hacer la segunda, y en la segunda vemos a una venezolana extraordinaria participando en esa serie que le paralizaba el corazón a la gente, así como que ya lo van a agarrar, y no lo agarraban hasta que tú dices, "Cónchale". ¿Y cómo disfrutas eso? Ese llamado a una serie en una plataforma tan importante como Netflix. Bueno, imagínate tú, para mí era un reto enorme. Yo estaba un poquito nerviosa porque, no un poco, muy nerviosa, porque ya venía de un éxito worldwide en la plataforma, con unos actores que ya tenían sus personajes muy agarrados, muy entendidos, una historia muy entendida, y yo venía como parte del nuevo cast, que Exacto. fuimos como 5 o 6 actores nuevos. Y en eso habían 2 venezolanos, eras tú y Ernesto Y Calzadilla. Ernesto Calzadilla, sí, tan querido, que fue un bello reencuentro. Yo Ajá. había hecho cine con él en Venezuela hace muchos años y nos reencontramos acá. Qué sabroso. Significaba para mí un reto enorme y sobre todo, bueno, cumplir la expectativa, ¿no? Viene un personaje nuevo en esta historia tan potente, vamos a ver qué trae. La misma gente de Netflix, el mismo Leo, decidieron que el personaje podía ser venezolano sin ningún problema, porque se había planteado en algún momento que perteneciera al universo colombiano. Ajá. Y dijeron, bueno, no es necesario porque ellos son amigos de la universidad. Ella puede ser una inmigrante que vino de dar vueltas, parecido a la realidad. Ajá.
Sí, mostraba un poquito la realidad del venezolano, de lo que nos tocó Sí. vivir. Porque estabas en una ciudad y después te vas a otra. Ajá. Y es lo que nos ha tocado. Sí, ella, Nicky Guerra es un reflejo, Ajá. porque ella dice que ya ha vivido en Perú, ha vivido del timbo al tambo, Exacto. en Colombia, en México, luego le toca regresar y ahí va, donde la caiga el Exacto. trabajo. Pero fue muy bonito porque yo no contaba con eso, pero fue como si yo hubiese sacado la bandera venezolana en el medio de la plataforma. Y la gente sentía mucho orgullo y mucha emoción de escuchar el acento de nuevo en un lugar que no fuera la televisión nacional. Tal cual. O en una entrevista, por ejemplo, ahora como estamos hablando. Exacto, tal Yo cual. venía de hacer proyectos en México y hablando mexicano, porque eso obviamente tiene que ser así. ¿Qué tan demandante fue? Ya dijiste que te sentías nerviosa y tenías mucha exigencia porque ya estaban los artistas, los actores ya venían de hacer una primera temporada que, como tú lo dices, fue un éxito, pero ¿qué tan demandante fue el personaje como tal para hacer a Nicky? Bueno, tiene escenas muy comprometidas. A este personaje le pasa de todo. Y como tú dices, mejor no hacemos spoiler para que la vean los que no la han visto. Pero aparte de todo lo que pasa y las escenas de acción y todo lo que implicaba grabar esas escenas, estaba también toda la parte musical y la responsabilidad musical. En donde muy a cuatro manos, y hablo del equipo Netflix y el equipo de producción de Colombia, y yo acordamos, mira, ¿qué vamos a cantar con este personaje? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué canciones se pueden hacer? Y yo les propuse incluso hacerles la producción musical de 3 de los temas que ella canta. Ajá. E incluso dije, bueno, ya que el personaje, la presentación del personaje es ella ya cantando en un bar, ¿por qué no le escribo una canción que la describa a ella? Eso estuvo Y bueno, interesante. fue lo que les propuse. Y la canción se llama Me llaman Nicky Guerra. Escucharon la maqueta, les gustó, la aprobaron y bueno, se produjo y terminó siendo la canción que sonó allí. Me acabas de hacer un flashback porque estoy recordando y sí, tienes toda la razón. Sí. O sea, La primera vez que la vemos a ella, la vemos cantando. Exacto. Y ya ella está echando el cuento de que ella es la tormenta tropical, de que ella canta, que ella lleva el sabor y todo esto. exacto, que es la descripción del personaje tal cual, pero Exacto. no sabía que era un tema tuyo, o sea, Sí, que lo habías es hecho. mío. Y eso le conviene más a Netflix porque no tiene que pagar derechos de autor. Exacto. Mariaca, ¿y cómo se vive ese momento de saber que hasta ahora no hay planes de volver a Venezuela? De volver a ese lugar Es que yo no he pensado en eso, yo no pienso que yo no puedo volver. Yo pienso que esto es una transición y esto es un momento de mi vida. Prefiero verlo así y no preocuparme porque en el Porque no futuro puedes. cercano no lo sienta. Porque, oye, si no me quedo sin raíz y andar con las raíces al aire puede ser raro, puede ser doloroso, ¿no? No, y que te puede ir secando la vida y no es lo que se quiere. Sí, yo siempre me imagino que en otras circunstancias yo voy a regresar y además voy a regresar de la manera que a mí me gusta, que es presentándome allá, compartiendo mi música con la gente allá. O quién sabe si un concierto de música venezolana, un concierto sinfónico con el sistema y con las orquestas con las que contamos allá, que era lo que yo realmente hacía. Yo amaría en algún momento regresar a hacer eso. Por ahora no se puede y por ahora no lo veo en el camino y además como el destino me obligó a la internacionalización, entonces estoy enfocada en trabajar fuera por todo este tiempo que venga, hasta que llegue la oportunidad y se abran los caminos de volver a Venezuela y hacer lo que yo hacía allá. ¿Qué significado tiene para esa muchachita de tan corta edad cuando grababa las canciones, cantando las canciones de Disney, que estudió en un colegio que la preparó para lo que vendría siendo su forma de vivir al resto de lo que va de tu vida, y que se presentó como la novicia rebelde, como la Lupe, como la popular Shirley en la novela, como Piaf, en los porfiados, en todo esto, en los escenarios, que ahora llega a una plataforma tan importante como los Netflix? ¿Qué significado tiene para ti el éxito? Oye, el éxito para mí sería ser feliz con lo que estoy haciendo y estar conforme con con el resultado. Que no necesariamente es lo que se vería desde afuera. Por ejemplo, el caso Pálpito me tiene muy contenta porque realmente me gustó el resultado. Lo pude ver y quedé contenta y además el público, pues bueno, fue una avalancha de mensajes que fue abrumadora. Y te permitió dije, una exposición mayor también. sí, claro, ahora afortunadamente la música ahorita se está escuchando en todas partes del mundo. Yo veo las métricas de dónde me están escuchando, de Alemania, de Francia, de Italia,
Qué sabroso. Lugares donde no me imaginaba que podía llegar yo con una música además tropical, que ha sido mi última tendencia y por donde me estoy yendo. Exacto, porque ahí fue la última grabación que hiciste, que fue la de La Lupe, ¿no? La del última disco fue La homenaje. Lupe y esto fue lo que le dio paso a este EP nuevo que se llama La Tormenta Tropical, Ajá. Bueno, que incluye viene- 3 de los exacto. temas de la serie. Pero el éxito para mí se traduce en poder seguir haciendo lo que yo hago, que ya cada vez que me monto en el escenario es una batalla ganada, porque la vida de un artista siempre es esto, es un electrocardiograma, en donde estás aquí un día y al día siguiente ya se acabó la obra, entonces estás buscando de nuevo trabajo. Entonces el éxito significa, para mí, poder seguirme montando en un escenario o poder seguir entrando a un estudio a grabar. Ese es el éxito. ¿En qué sonidos te refugias cuando llegan esos momentos de estar aquí, del electrocardiograma bajar? ¿En qué música te refugias? ¿Qué música pones en los audífonos y te encierras allí? Descubrir música para mí es un gran placer. Entonces yo no me encierro en cualquier estilo, sino que busco, por ejemplo, quiénes son las cantantes que están sonando ahorita, cuáles son las cantautoras, cuáles son los sonidos, a qué suena la música urbana y cuáles son las cantantes de esta música y cómo son. Yo me encierro ahí horas. O me da por, vamos a redescubrir ahora los boleros viejos de Celia Cruz, por ejemplo, que los amo. Entonces empiezo a escucharlos con otra visión. Mira, y si esto se graba y se hace de esta forma. Para mí la música siempre es el asidero cuando no estoy, montada en el escenario grabando o en un rush de trabajo o en gira de medios. Exacto. Ese es el lugar donde yo empiezo a encontrar respuestas de nuevo y empiezo a encontrar la inspiración, que es lo que viene luego, porque ese es mi motor. Exacto. ¿Cómo te gustaría ser recordada, Mariaca? Si decimos que llega el momento donde ya pasas de este plano y queda el legado de Mariaca Semprún, ¿cómo te gustaría ser recordada? ¿Qué te gustaría que la gente diga o que se escriba en la lápida de Mariaca Semprún? Bueno, como artista, más que como persona, porque bueno, como persona me gustaría que me recordaran como una persona noble, buena Y feliz. Y feliz y alegre. Como artista me gustaría que me recordaran como esa persona que alguna vez le cambió la vida por una hora al espectador. Que ojalá me recuerden como ese artista que me hizo llorar alguna vez y me modificó de alguna forma. Salí de ahí diferente que como era antes. ¿Cómo entraste? Se habrá cumplido el objetivo artístico. Y yo creo que ya lo has logrado con esa descripción que yo dije cuando empezamos esta entrevista de lo que lograste con Piaf y de lo que logran con Papa 4 los 5 artistas que están ahí. Sí, con Papá Son 4 pasa 5, una cosa muy sí. potente también. Es impresionante, o sea, porque es un viaje. Sí. Aun cuando son sus vidas, la emoción te lleva y no es jugar con una nostalgia que te va a dejar abajo. No, Porque para nada. uno eso es sale lo todo hermoso. emocionado de escuchar pajarillos, de escuchar toda esa música tan sabrosa que es la nuestra, la venezolana. Bueno, había gente en el público que no me conocía porque tiene muchos años aquí. Y mi carrera, bueno, hace 30 años mi carrera no... Exacto. Ni No siquiera era había tan- empezado, pues estaba en el colegio. Pero gente que me dice, mira, yo tengo 20, 25 años viviendo acá y por primera vez viniendo a este show me volví a sentir venezolana. Eso es un regalo tan bello. Yo me guardo eso en el corazón, eso no es tangible. Pero yo digo, entonces, tiene sentido mi oficio, tiene sentido, sirve para algo. Tal cual. Sirve para mover, para conmover, para modificar, para sacudir, para reflexionar. Cuando eso ocurra, ya yo siento que mi objetivo fue cumplido. Más allá de mi ego y de mis aplausos. Si yo te pido, Mariaca, que le presentes a una persona que no conozca Venezuela ni sepa dónde está Venezuela, que le regales un sabor, un sonido y un color para decirle esto es Venezuela, ¿qué le regalarías? Si le regalo un sonido, le regalo la tonada. En todas sus formas. Si le regalo un color, le Que regalo... puede ser un paisaje también. Bueno, el Ávila, el mismo Ávila que te hablé. Sí, porque para mí eso es mi paisaje favorito. Y si te hablo de una comida, te pudiera decir la arepa, pero la arepa es porque, bueno, es nuestro alimento. Cotidiano. Sí, yo diría que una empanada frita playera, Ay, a orilla de playa. a la orilla de la playa, eso sí, con el background. Aparte de tener ahorita el proyecto de Papa 4, que quiero que invites a las personas a que vayan a verlo, a disfrutarlo, a los que estén aquí en Miami, que tengan planificado venir y estén en esa temporada que va a estar Papa 4 en cartelera, a disfrutarlo porque van a vivir una experiencia única, es un viaje por la nostalgia
sabrosa, bonita, donde se pueden salir unas lágrimas, pero no son unas lágrimas de dolor, sino unas lágrimas de gratitud y de alegría. Sí. Y uno decir que es sabroso el país que tenemos nosotros. Sí. ¿Cómo invitarías a toda esa gente a que vayan a disfrutar de Papa 4? Que Papa 4 no es un espectáculo común, es un documental musical teatral. Y En el donde- montaje de ese escenario es... Sí, un montaje precioso además. No, y eso sí no se los voy a spoilear porque tienen que ir a Donde verlo. estamos 5 músicos que vamos a narrar el cuento de nuestras vidas, que al final termina siendo el cuento de todos. Y lo vamos a hacer a través de la música venezolana, de una forma virtuosa como son ellos. Y yo soy la voz cantante del grupo. Pero que ¿por qué no se lo pueden perder? Pero que Porque, también sabe bueno, tocar 4 y toca el 4. que ¿por qué no se lo pueden perder? Por eso mismo, porque como tú dices, es un viaje que te va a remover y que no vas a saber por qué, pero vas a salir de allí reconectado y contento con lo que eres, más que con tu país, es con a lo que perteneces, que es eso invisible, que son los sabores, los colores y los olores. Los sonidos, Mariaca. Los sonidos. Tranquila, que eso faltan los olores, faltan los que los olores. sabores son tangibles, pero los sabores... Claro, con el O sea, aroma, exacto, te pueden sí, hacer volar. por el ¿Sabes qué? aroma yo Eso lo sé. me ha hecho falta colocarlo, porque creo que fue cuando entrevisté a César Miguel, él habló mucho de los olores, porque por lo menos el olor a tierra mojada, el olor de a la cuando lluvia, están sí. sofriendo, con el ají dulce y tal, todo eso. La gente se vuelve loca con los olores también. O el olor a pan dulce cuando vivía cerca de la panadería, tú dices. Como decía Ilan, que es verdad que los amores que se tienen en la vida nunca se olvidan. Son aromas que se quedan en el aire. Tal Así cual. tal cual. Mariaca, muchas gracias. Muchas gracias por conocer a una mujer que, como lo dije en la presentación, le da cabida a otras para descubrir o redescubrir historias que ya fueron contadas, pero cuando tú las muestras, uno se vuelve a enamorar de esas historias. Claro. De la historia de Piaf. Es que lo que más vale la pena de recontarlas, es que se revive la música y se revive esa vida tan importante que marcó un momento en la historia. Tal cual, y tú lo has hecho muy bien. Así que tú estás como que cumpliendo al pie de la letra o a cabalidad eso con lo que quieres ser recordada. Que cuando uno te ve en el escenario, uno sale con una sonrisa, a uno se le sale una lágrima, uno se emociona con el personaje Salgas que modificado, un poquito modificado. Le cambias el mood y la inspiración a la gente cuando sale de una obra tuya. Muchas gracias, No, gracias a ti. por esta entrevista Me ha tan encantado sabrosa. esta conversación. Qué bueno que te gustó. Yo tengo unos regalos para ti que, por cierto, los dejé por allá botados. No los traje. No me Pero botes los regalos, por tengo favor. unos regalos que te han mandado nuestros anunciantes. La gente de Miyako Doral te ha enviado una gift card para que disfrutes del mejor sushi chévere, qué que vas a rico. comer en la ciudad del Doral. Ahí tienes una Ciudad fusión. Doral, que ahorita es casi que la capital gastronómica de por acá, ¿no? Ahí vas a conseguir todo. Y de paso ahorita acaban de sacar un sushi o un roll que es el cachaparrol. Es Hola, una broma para no decir una vaina. Ese fue un maracucho que lo creo. No, fue un maracucho que lo pidió. Y la gente de Miyako lo complació. Y entonces es una fusión de la cachapa con un dulzor del plátano, con quesito y tiene pork belly así por encima. Hola, hay que ir. Otra cosa. Hay Tienes que ir. probarlo. Cuando vayas me avisas y te lo Vale, hacemos. ese será mi nuevo sabor de mi tierra. La gente de Nanao Artisan Bar es una venezolana que se ha empeñado en rescatar, hacer conocer el sabor tan delicioso de nuestro cacao, que es el mejor del mundo, Ok. y hace un chocolate vegano, así que mira, qué rico. para esa flacura, esa belleza, te lo puedes comer sin culpa. Gracias. Porque tiene poquitica azúcar y es con cacao del Esto me nuestro. encanta el chocolate, sí. María, que te sostengo esto y Sí. te doy las gracias nuevamente por haberme regalado No, un rato tan gracias sabroso. a ti. Gracias a ti. Bueno, ya saben, invitados están para Papa 4. Los espero por allá y síganos la pista a los artistas de por acá. Se lo van a disfrutar al máximo. Gracias. Los colores, sonidos y sabores de mi tierra fueron presentados por La Francia Joyería, Miyako Doral, cocina japonesa con un toque peruano, Ali Aesthetic, Free Your Beauty, One Payment. Hotel Índigo, Miami Brickell.